A continuación explicamos diferentes artefactos misteriosos y otros enigmas que han sido descubiertos a lo largo de la historia. Comenzamos con el mecanismo de Antikythera, un antiguo artefacto griego que funcionaba como una computadora astronómica. Intrigantemente complejo, su propósito y funcionalidad exactos aún son objeto de debate. Data aproximadamente del siglo I a.C., lo que lo convierte en uno de los objetos más antiguos conocidos que podría considerarse una forma primitiva de tecnología. El mecanismo de Antikythera es uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos de la historia. Encontrado en un naufragio cerca de la isla griega de Antikythera en 1901, este dispositivo antiguo se considera una especie de computadora mecánica. Este mecanismo tiene un diseño intrincado con al menos 30 engranajes de bronce, algunos tan pequeños como una moneda moderna, dispuestos en un complejo sistema dentro de una caja de madera. Su propósito principal era calcular y predecir los movimientos astronómicos, como los ciclos lunares y los movimientos planetarios, así como los eventos importantes en el calendario antiguo, como los Juegos Olímpicos. Lo fascinante es que su complejidad tecnológica era muy avanzada para su época. Incluso tenía una representación de un ciclo de calendario metónico que sigue siendo un ciclo astronómico de 19 años utilizado en algunos calendarios lunares. Lo más impresionante es que durante mucho tiempo se pensó que la humanidad no tenía esa sofisticación tecnológica hasta varios siglos después. El descubrimiento del mecanismo de Antikythera desafía las percepciones tradicionales sobre la tecnología antigua y sugiere que el conocimiento tecnológico de la antigüedad podría haber sido más avanzado de lo que se creía. Otro misterioso artefacto es el manuscrito Voynich. Se trata de una vivaz colección de textos y dibujos que hasta el día de hoy aún no ha sido descifrada su lengua ni su propósito. El manuscrito Voynich es un enigma que ha desconcertado a criptógrafos, lingüistas e historiadores desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Los intentos por descifrar su contenido han sido infructuosos. Ninguna clave lingüística o método de cifrado conocido ha logrado desentrañar su misterioso idioma, lo que ha llevado a teorías que van desde la existencia de un lenguaje inventado hasta la posibilidad de que el manuscrito sea un engaño elaborado. A pesar de décadas de estudio, el propósito del manuscrito también permanece enigmático. Las imágenes detalladas de plantas no identificadas y las representaciones astronómicas sugieren un posible enfoque científico, pero la verdadera intención detrás de este texto sigue siendo un enigma. Las líneas de Nazca, misteriosos y gigantescos geoglifos grabados en el suelo en Perú, han dejado perplejos a arqueólogos por su propósito y método de creación. Estas enigmáticas líneas, situadas en el árido desierto de Nazca, son un conjunto de figuras geométricas, animales estilizados y formas abstractas que se extienden a lo largo de kilómetros. Creadas entre los siglos I y VI después de Cristo, estas figuras fueron trazadas removiendo las capas superiores del suelo, dejando expuesta la capa más oscura que contrasta con el terreno circundante. El tamaño de estas figuras es tan vasto que su totalidad solo puede ser apreciada desde el aire. El propósito detrás de estas líneas sigue siendo un enigma. Algunas teorías sugieren que podrían haber servido como un calendario astronómico, puntos de referencia ceremoniales o incluso caminos rituales utilizados en procesiones religiosas. Sin embargo, su propósito exacto y cómo fueron creadas con tanta precisión, sin la capacidad de verlas desde una perspectiva elevada, ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Las esferas de piedra de Costa Rica presentan una precisión asombrosa en su construcción. Su propósito y método de construcción sigue siendo un misterio. Las dimensiones de las esferas oscilan en un rango de entre los 10 centímetros hasta los 2,5 metros de diámetro, y su peso llega a superar las 16 toneladas. El disco de Festos es un disco de arcilla con una serie de símbolos desconocidos. Su significado y propósito continúa desconcertando a los expertos. Se cree que el disco de Festo data del período del segundo milenio antes de Cristo,
durante la civilización minoica en Creta, lo que lo hace uno de los artefactos escritos más antiguos conocidos. El mapa de Piri Reis es un mapa del siglo XVI. Muestra las costas de América del Sur y América del Norte, así como partes de África, Europa y algunas islas del Atlántico. Lo más intrigante es que muestra una costa de América del Sur que se asemeja a la Antártida, lo que ha llevado a especulaciones y teorías sobre la posibilidad de que el conocimiento de esta región se haya obtenido mucho antes de lo que se creía. El disco celeste de Nebra es un artefacto de bronce que presenta un mapa detallado del cielo nocturno. Su propósito sigue siendo un enigma. Lo que hace que este artefacto sea aún más misterioso es la incertidumbre en torno a su propósito exacto. Se ha especulado que podría haber sido utilizado como un dispositivo astronómico para predecir eclipses o como una herramienta ceremonial relacionada con el culto al sol o la observación de los astros para propósitos religiosos. Sin embargo, su función precisa y cómo se utilizaba siguen siendo desconocidas. La copa de Licurgo, un antiguo artefacto romano que cambia de color, dependiendo de la luz que lo ilumina. Cómo los antiguos romanos lograron este efecto sigue siendo un misterio. Se cree que el efecto de cambio de color está relacionado con la forma en que se manipuló la composición química del vidrio durante su fabricación, posiblemente mediante la adición de compuestos metálicos como el oro y la plata en ciertas áreas. El dodecaedro romano es un objeto de bronce que ha desconcertado a expertos por su propósito desconocido. Se han propuesto varias teorías, desde sugerir que se utilizaban como instrumentos de medición para la agricultura o la navegación, hasta ser artefactos ceremoniales o incluso herramientas de adivinación. Las estatuas de los guerreros de terracota, un ejército entero de figuras de arcilla, han dejado perplejos a expertos por su escala y detalle. Las piedras de Ica son piedras grabadas que presentan escenas que desafían las creencias históricas establecidas. Tanto es así que fueron calificadas como UPART tras su descubrimiento. La sábana santa de Turín es una reliquia religiosa que ha sido objeto de debate científico durante años debido a su autenticidad. Se cree que esta sábana es la que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión y ha sido objeto de estudios exhaustivos para determinar su origen y la veracidad de las marcas y manchas en ella. Los análisis incluyen pruebas de radiocarbono y otros métodos científicos, pero aún persisten preguntas sin respuesta sobre su historia y autenticidad. La Puerta del Sol, una antigua estructura arquitectónica en Bolivia, tiene inscripciones que hasta ahora no han sido descifradas completamente. Los cráneos de cristal son artefactos misteriosos que algunos creen que tienen orígenes sobrenaturales. A menudo tallados en cuarzo o cristal de roca, han sido objeto de especulación y mitos. Se cree que tienen orígenes antiguos y algunos han atribuido propiedades sobrenaturales a estos artefactos. Se han encontrado ejemplos en diversas partes del mundo, cada uno con características únicas y un aura de misterio. Las piedras Dropa son una serie de discos de piedra con inscripciones que algunos afirman son de origen extraterrestre. La Cueva de los Tallos, en Ecuador, es el hogar de un misterioso sistema de túneles y artefactos desconcertantes. Los artefactos de Ayud son objetos de aluminio que algunos creen que prueban la existencia de tecnología avanzada en la antigüedad. Estos objetos, compuestos principalmente de aluminio, fueron encontrados junto a huesos de mamut y restos de la Edad de Piedra, lo que sugiere una antigüedad significativa. El Códex Gigas es un antiguo manuscrito que algunos creen que fue escrito por el diablo debido a su tamaño y contenido. Se cree que fue creado en el siglo XIII en un monasterio en la actual República Checa. Este libro es gigantesco, con unas dimensiones impresionantes y su peso considerable. Contiene textos religiosos como la Biblia, tratados médicos, enciclopedias y otras obras variadas. Lo que ha suscitado especulaciones y mitos es una ilustración única y enorme del diablo que ocupa una página completa. De ahí su apodo de Evangelio del Diablo. El mecanismo de Bagdad es una antigua batería que ha desconcertado a los expertos
debido a su avanzada tecnología para su época. La piedra de Dayton es una roca grabada con inscripciones que aún no han sido completamente descifradas. La roca se destaca por sus petroglifos, diseños tallados de origen antiguo e incierto. Los artefactos de Sanxingdui son una colección de objetos antiguos que algunos creen que pertenecen a una civilización perdida. El rollo de cobre es uno de los manuscritos del Mar Muerto encontrados en Khirbet Qumran. Contiene un listado de lugares en los cuales varios objetos de oro y plata están enterrados o escondidos. La tumba del señor de Sipán es un antiguo sepulcro que ha dejado perplejos a los investigadores con su riqueza y complejidad. El candelabro de Paracas es un gigantesco geoglifo en Perú cuyo propósito y método de creación siguen siendo un enigma. Concluimos con el oráculo de Delfos, un antiguo templo griego que muchos creen que era el centro del mundo. Su propósito exacto, sin embargo, sigue siendo objeto de debate. Era famoso en la antigüedad por ser un lugar sagrado donde la sacerdotisa, conocida como la Pitia, actuaba como mediadora entre los dioses y los mortales. Los antiguos griegos creían que las respuestas y profecías dadas por el oráculo eran divinamente inspiradas y buscaban su orientación en asuntos que iban desde decisiones políticas hasta cuestiones personales. Ahora escribe en comentarios qué artefacto o misterio te ha resultado más desconcertante y enigmático. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle a like y compartir.